amigos, bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las plataformas sociales como www.aula7.com y en esta ocasión estamos dando el repaso de la lección número 6 que lleva por título De la arrogancia a la destrucción, y en esta ocasión se encuentra conmigo dando el repaso de la lección Perla Mosqueda. Perla, bienvenida a Aula 7. Gracias, Noemí. Sabes, para mí es un honor grande poder estar compartiendo la lección contigo esta mañana y sobre todo con nuestros hermanos, nuestros amigos que nos miran a través de las redes sociales, y quiero agradecer también al director de Aula 7, a Marcos Terrón, por hacerme esta linda invitación. Sí, no solamente queremos agradecer a Marcos Terrón, sino a cada una de las personas que hacen posible estos videos semana tras semana. Está Omar, está Melissa también adentro. Muchas veces no se pueden ver las personas que trabajan detrás de este equipo, pero Amén. Les agradecemos a ellos que tienen el tiempo, la disposición y sobre todo ponen sus dones al servicio de Amén. Dios. Amén. En esta ocasión el versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Daniel 2:21, y dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Perla, y la semana pasada nosotros estábamos viendo el caso de... La lección llevó por título Del orgullo a la humildad, y esta semana lleva por título De la arrogancia a la destrucción, y vemos dos cuadros completamente diferentes. La semana pasada estudiábamos acerca del rey Nabucodonosor, cuando le fue quitado su entendimiento y estuvo como una bestia en el campo por 7 tiempos, ¿verdad? Esta semana la lección trata acerca de Belsasar. Cómo Belsasar tuvo que aprender esta lección, Perla, cómo Dios... reprende cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios abiertamente. Y él nos dice la lección que Belsasar, según la palabra de Dios y según la lección, él amaba tomar, le gustaba el licor, le gustaba la diversión, le gustaba hacer fiestas, y en esta ocasión nosotros podemos ver en el cuadro de esta semana a través de la lección que él se encuentra dando una gran fiesta, Perla, que él invita a las personas más importantes de su séquito real, a esas personas que tal vez eran príncipes, que tal vez formaban parte de la corte real, y eran 1000 invitados. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Bueno, déjame mencionar, ¿verdad? En la diferencia de estos dos reyes, Nabucodonosor y Belsasar, podemos ver en el capítulo 4, ¿verdad? Nabucodonosor, y en el capítulo 5, Belsasar. La diferencia es que este rey Nabucodonosor tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de arrepentirse, así igual Belsasar, pero su reino fue, en cierta manera, menciona la lección, fue por un periodo limitado. Aquí en Belsasar podemos ver en la gran fiesta, y más adelante lo vamos a comentar, ¿verdad? Él fue, realmente su reino llegó a su fin de una manera espontánea. De esa manera podemos... De una manera espontánea y de una manera trágica, porque nosotros a través de la lección nosotros hemos estado viendo que Dios tenía un plan para la vida del rey Nabucodonosor, y no solamente para la vida de Nabucodonosor, sino de toda su descendencia. Ahora en lecciones atrasadas nosotros habíamos estado viendo que Nabucodonosor tenía vislumbres del amor de Dios, tenía vislumbres del Dios que los muchachos hebreos conocían, y la semana pasada vimos cómo termina Nabucodonosor reconociendo que de él emanan todas las cosas, que de él es de donde provienen todas las bendiciones. Y tal vez, Perla, en esta ocasión nosotros estamos hablando para una persona que necesita conocer ese Dios, que está en una posición igual en la que estaba el rey Nabucodonosor, que necesita que alguien le hable del Dios que tú y yo conocemos, Perla. Y si esa es tu situación, querido amigo que nos estás viendo en esta ocasión, comunícate con nosotros, comunícate a través de Aula 7. Nosotros como producción podemos hacerte llegar material, podemos orar por ti, puedes tener un contacto con la iglesia, puedes ser un invitado especial cada sábado a la iglesia. Nos dice la lección que se encontraba Belsasar dando esta fiesta. El hecho de haber traído los utensilios del templo, Perla, no solamente estaba desafiando a Dios, sino iba en contra de lo que el pueblo hebreo conocía. Cuando tú dedicas algo para Dios, eso es algo que Dios guarda como un tesoro especial. Y nosotros podemos ver a través de la historia que no solamente nosotros podemos dedicar los utensilios, el templo, las cosas que están dentro del templo de nuestra iglesia son dedicadas para Dios, sino nuestros propios hijos. Cuando nuestros hijos nacen, nosotros los llevamos al templo a dedicarlos a Dios. Entonces Dios toma esas cosas que son dedicadas a Él como algo especial para su servicio. Ahora, Belsasar
no solamente manda a traerlo a los utensilios del templo, no para que los vean, sino para que ellos beban en ellos. Entonces, qué desafío tan grande que a pesar de haber conocido la historia de su abuelo, la historia que había, un trasfondo que había detrás de él, no poder entender que hay un ser grande todavía del que nosotros dependemos y que las cosas que son dedicadas para sus servicios son especiales y deben de ser especiales para nosotros. Ahora Noemí, Belsasar sabía que esos utensilios se usaban para adorar al Dios verdadero. A él mandar traer, él quiso hacer algo más allá. Él quiso desafiar a nuestro Dios. Y una parte de la lección aquí dice, ¿verdad? Hablando referente a ello, dice, demostró que no solo se negaba a honrar al Dios de los hebreos, sino además, dice, lo menospreció deliberadamente. Al profanar los vasos del templo, el rey expresó su desprecio más escandaloso por la realidad que estos objetos representaban, es decir, la adoración al Dios verdadero. Él iba más allá. Como tú mencionas, a Belsasar, realmente él conocía del Dios verdadero. Y hemos estudiado en los capítulos anteriores a los decretos que dio el rey Nabucodonosor, cómo él reconoció al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, eso es algo que este rey fue más allá, ¿verdad? Fue a desafiar a nuestro gran Dios. Y no solamente lo desafió utilizando los utensilios del templo que eran consagrados para Dios, sino dice que ellos tomaban enfrente de sus dioses. Y allí la lección nos describe 6 diferentes tipos de materiales. Dice que dioses que estaban hechos de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y de piedra. Es un gran desafío cuando nosotros hoy en día sabemos que algo está consagrado para Dios, Perla, y lo tomamos muy a la ligera. Y tal vez nosotros no tengamos unos dioses literalmente hablando, algunas imágenes, pero muchas veces podemos utilizar las cosas que están consagradas dentro del templo para la adoración a otras cosas que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ahora la lección nos lleva a tocar, dice, un visitante o un invitado que no estaba invitado. ¿Cómo nosotros podemos ver que cuando tú haces alguna reunión o tienes una fiesta y no invitas a una persona y de repente la ves llegar, te quedas como, ¿quién la invitó? O no estaba dentro de mis invitados, posiblemente, un colado, ¿verdad? Le llamamos, ¿verdad? Ahora, una persona que no había sido invitada. En esta ocasión no estábamos hablando o no estamos hablando de una persona que llegó a la fiesta, sino nos dice aquí la lección que a través de la fiesta, a través de lo que ellos estaban viviendo, dice que de repente empieza a ver Belsasar una mano que está escribiendo en la pared. Y empieza a poner una escritura que tal vez dentro de él, de su, podríamos decir, si tal vez yo empleé mala palabra, tal vez dentro de su borrachera, tal vez dentro de su lujuria que estaba viviendo en esos momentos, él no podía entender el significado de esa escritura que se estaba haciendo dentro de la pared, y él manda a traer nuevamente como su abuelo. Pasan las mismas escenas que ya habíamos visto antes, pasan las mismas escenas y se encuentra nuevamente en el lugar que su abuelo Nabucodonosor se había encontrado en algún momento de la historia, y manda a traer a aquellas personas que adivinan, aquellas personas que pueden interpretar, para que le digan qué es lo que está escrito en la pared. Pero ¿qué es lo que pasa? Realmente, algún punto antes mencionar a lo que sucedió, ¿verdad? La lección siempre la debemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Este rey, ¿verdad? Como sabemos, es un rey arrogante, ¿no? Y realmente hay un texto, ¿verdad? Que dice que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando nosotros nos encontramos en una situación así, Noemí, nosotros acudimos a donde está nuestra confianza. Este rey, es obvio, ¿verdad?, que su confianza estaba en los bienes materiales, estaba en la sabiduría de estos reyes. Entonces él corrió inmediatamente a buscar ayuda. ¿A dónde? A buscar consejo en el medio donde él se desenvolvía. Exacto, correctamente. Entonces es algo que nosotros debemos de meditar también. Si nuestra confianza está fundamentada en Dios, en un momento así de una situación difícil, debemos de ir a nuestro Dios. Debemos de ir a buscar a Dios. Sí, y aquí nos dice que
que él llama a todos y no le dan la interpretación de la escritura. Tal vez nosotros podemos pensar que no podían interpretar a aquellas personas, los magos, los astrólogos, los adivinos, no podían o no querían dar la interpretación por lo que estaba escrito en la pared. Pero entonces pasa algo, dice que entra la reina. La reina entra al salón y le dice, no te turbes, que existe un varón, dice, cuyo nombre es que Belsasar, y dice que su nombre hebreo es Daniel, y le empieza a decir la reina, a hacer el recuento de cuántas veces Daniel había estado entre la corte de Nabucodonosor interpretando los sueños que Nabucodonosor había tenido. Y entonces le dice ella que lo mande a traer, pero la reina hace una hincapié en algo bien importante, le dice en cuyo ser moran los dioses santos. Eso ya, esa frase ya la hemos visto semanas atrás en el caso de Daniel. Y entonces le dice a ella que mande a traer a Belsasar, y le dice que él puede interpretar la escritura misteriosa. Dice, el profeta tiene el espíritu del Dios, del santo Dios, luz, entendimiento y sabiduría divino. Oye, ¿qué podríamos decir? Qué asombroso que a pesar de que ya habían pasado tantos años, nosotros podríamos decir aquí que tal vez Daniel ya no trabajaba dentro de la corte de Belsasar, Perla. Tal vez cuando Belsasar llegó al trono, él había agarrado nuevos magistrados, había puesto un nuevo comité a su servicio, y tal vez Daniel ya no estaba dentro de ese comité, pero una persona se acordaba que existía Daniel, que tenía el entendimiento del Dios divino, que había sabiduría en él, y lo mandan a traer nuevamente para que haga la interpretación. Ahora, Noemí, ¿sabes? Yo meditando en esta parte, lo que la reina recordó, ¿verdad? Que en Daniel habitaba el Espíritu de Dios. Si nos podemos analizar, pasaron varios años, ¿verdad? Muchísimos años. Debieron haber pasado muchos años. Lo que a mí me lleva a meditar es la fidelidad de Daniel. ¿Cuántos ejemplos en la Biblia tenemos a hombres de Dios que estuvieron en lo más alto, ¿verdad? En su experiencia con Dios, pero llegaron a caer. Ahora imagínate, si esta reina hubiera hecho mención a Daniel y él estuviera en otra etapa de su vida donde ya no adoraba a Dios, me lleva a meditar eso a mí en nuestra vida, ¿no? A veces Dios nos usa grandemente, pero hay etapas en nuestra vida que cambian. Nos descuidamos en nuestra vida espiritual y realmente la gente todavía se recuerda del testimonio de nosotros. Ahora Daniel es un ejemplo para nosotros, se mantuvo, ¿verdad? Fiel a Dios en esas circunstancias. Y algo también que me llama la atención de la escritura, Noemí, realmente la escritura estaba en arameo, ¿correcto? Sí. El mismo idioma que los babilonios hablaban. hablaban. Ahora, ¿cuál es la razón por la que ellos no pudieron interpretar? Había un propósito, ¿no? Por eso es lo que nosotros decimos nuevamente, que pensamos que no era que ellos no supieran el idioma, no era que ellos no pudieran interpretar lo que se decía, sino era tal el asombro que había causado esa mano escribiendo, que ellos quedaron en shock. Ellos no podían entender de dónde había salido esa mano, porque la escritura, como tú lo acabas de decir, estaba en arameo. Ellos entendían esa lengua. Ahora la fidelidad que Daniel había estado mostrando a través de los años, es la fidelidad que Dios quiere hoy en día para con nosotros. Amén. Es la fidelidad que nosotros tenemos que estar mostrando hoy en día, que el mismo Dios al que tú serviste cuando eras niño, cuando estabas en tu adolescencia, cuando estabas en tu juventud, es el mismo Dios que nosotros tenemos que servir hasta el final de nuestros días, Amén. Perla. Amén. Porque nosotros no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, Daniel sin duda tenía un propósito, y tenía un propósito muy grande dentro del reino de Babilonia. Por eso es que Dios lo utilizó en todas esas etapas de su vida. Nos dice aquí que cuando Daniel se presenta al rey a dar la interpretación de la escritura, Perla, no lo hace sin antes hacerle un recordatorio a Belsasar de lo que había pasado con su abuelo Nabucodonosor. Y le empieza a él a decir y a recordar todo lo que él había vivido, porque él era un testigo fiel de lo que había pasado en esa época con el reino. Y sin embargo, él no tuvo miedo de decirle lo que estaba escrito en la pared. ¿Qué era lo que estaba escrito en la pared, Perla?
Las tres palabras, ¿verdad? Que estudiamos en la Biblia, Mener, Tekel, ¿cómo es Mener? Es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y su significado quiere decir, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Ha sido pesado en balanza y hallado falto. Y nosotros decimos, ¿cuántas veces nosotros sabemos en el momento en que Dios nos va a pesar en balanza, Perla? Todos, ¿verdad? Yo meditando la lección digo, wow, el Señor realmente nos pesa, ¿verdad? Nosotros, ahora, si nosotros meditamos en nuestra condición espiritual, ¿verdad? Realmente seguro que no vamos a ser hallados, ¿verdad? Honorables delante de Dios, pero ¿qué es lo que nos da la seguridad a nosotros? Los méritos de nuestro Señor Jesucristo, la sangre preciosa de Cristo nos hace estar presentes de una manera intachable delante de nuestro Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente este rey Belsasar, por sus actos de rechazo y de arrogancia, no fue hallado bien en la balanza. Dice aquí, la lección nos dice que Daniel acusa al rey de 3 cargos. Dice, ignoró totalmente la experiencia que su abuelo había tenido. Belsasar usó los vasos o los utensilios que estaban dedicados al Señor y olvidó glorificar al Dios en cuya mano está tu vida, mi vida, y de Él son todos nuestros caminos. Muchas veces nosotros podemos estar en la situación en la que estaba Belsasar, Perla. Nosotros olvidamos el trasfondo que hay de nuestra vida, olvidamos las maravillas que Dios ha hecho a través de nuestra vida. Utilizamos cosas que están al servicio de Él y nos olvidamos de glorificar al Dios de cual provienen todas las bendiciones que nosotros gozamos hoy en día. Y nos dice la lección que a través de esto Belsasar tuvo la interpretación de la escritura, pero también vivió la consecuencia de sus actos. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo termina la lección, Perla? Sí, realmente, ¿sabes? Podemos decir que lo que aconteció en esta noche, realmente esa misma noche llegó el fin del reinado de Belsasar, ¿verdad? Y esa misma noche él murió. El Señor llevó un juicio en esa noche. Ahora, podemos decir, porque en esa noche él profanó, Dios se manifestó de alguna manera. No, Dios ya había estado advirtiéndole, ya había hablado con él anteriormente, le había mostrado a través de lo que había pasado en la vida de su abuelo Nabucodonosor. O sea, él no estaba sin conocer realmente al Dios verdadero. Dios extiende su misericordia siempre. Dios no actúa sin antes advertirnos, sin antes hablarnos. Y lo que pasó esa noche no fue una consecuencia de un acto, fue una consecuencia de lo que había. De toda una vida. De rechazo a Dios. Eso fue realmente lo que pasó. De toda una vida de rechazo a Dios. La lección nos lleva a entender que esa noche de fiesta, esa noche cuando él estaba con sus amigos gozando de la vida que el mundo ofrece, dice que esa noche fueron tomados por el gobierno de los medos y de los persas bajo el dominio de Darío. Y nosotros podemos ver que Dios, como bien lo dijiste, Perla, Dios extiende su misericordia. Dios nos habla a través de una persona, Dios nos habla a través de las cosas que pasan en nuestra vida para que nosotros vayamos al arrepentimiento. Y yo no sé, tal vez, Perla, esta lección es para alguna persona que necesita encontrar arrepentimiento, que necesita encontrar el perdón que solamente proviene de Dios. Y esa persona lo puede encontrar cuando esa persona ponga todo a los pies de Cristo, cuando se arrepienta de sus pecados, cuando vea que ha vivido una vida que no es aprobada por Dios, pero que aún Dios le da oportunidad para ponerse a cuentas con él, Perla. La lección de esta semana está muy interesante. Yo quiero darte las gracias a ti, Perla, por haberme acompañado a dar el repaso de la lección. Y en especial, en esta ocasión, quiero darles un agradecimiento a cada una de esas personas que por semanas han tomado el tiempo para estar orando por David Cruz. Amén. Quiero decirles, y con mucho dolor en mi corazón, que David ya descansa en los brazos del Señor. Que tenemos la bendita esperanza de que cuando Cristo venga, Él pueda levantarse y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Quédense con nosotros, acompáñenos la próxima semana en un repaso de lección más. Y ha sido un placer con nosotros. Que Dios los bendiga. Si tienes alguna petición de oración, así como lo hemos hecho con David por estas semanas, lo podemos hacer por ti. Comunícate con nosotros. Las direcciones van a aparecer en las redes, en la pantalla, perdón.
Búsquennos como www.aula7.com. Perla, que Dios te bendiga. Gracias, y te Noemí. siga usando Dios para te siga su obra. bendiciendo también. Gracias. Amén.